Regresamos con la cobertura elección presidencial en el podcast Globovisión. Bueno, y tenemos como invitado a José Gregorio Correa. José Gregorio es diputado y además es jefe del comando de campaña del candidato Luis Eduardo Martínez, candidato de Acción Democrática, de COPEI y otras organizaciones, el movimiento republicano y la derecha democrática. Bueno, estamos a estas alturas, ya tenemos una visión de lo que ha ocurrido hoy. ¿Qué destacarías tú de esta jornada? Puedo rescatar que salimos de la estafa de la abstención, que la estafa de la abstención no nos llevó a nada en los últimos 3 procesos electorales, que teníamos razón cuando decíamos que había que votar, que si no se votaba era el gran engaño y daño a la democracia venezolana, que tuvimos razón durante todo ese tiempo, que hoy masivamente haya salido a votar un pueblo con ganas de expresarse es el gran mensaje, y que queden aislados, luego dentro de un rato, queden aislados todos los que han sido los que llamaron a la violencia, a la abstención, al bloqueo, a las sanciones, que queden aislados. Eso es una gran ventaja para el país, porque tenemos que comenzar un país nuevo a partir de mañana. El que gane, sea quien sea, después del boletín que se emita por el Consejo Nacional Electoral, tiene una obligación de llamar a un gran diálogo, llamar al entendimiento. Si aquí los venezolanos que pensamos de una manera y pensamos de otra, no nos ponemos de acuerdo en un modelo de país, en un modelo económico, en un modelo social, seguiríamos en lo mismo. Tenemos que parar esta diatriba electoral. Tenemos que tener una confianza en el árbitro electoral. Yo estoy reñido con la palabra fraude. Yo estoy reñido con la palabra desconocer resultados. Estoy reñido. No acepto eso porque las condiciones para participar eran las que se tenían y las que se tienen. Y que nosotros no podemos dejar de respetar al árbitro porque es hacerle daño a la democracia. Tenemos que parar la diatriba política y entrar en el tema económico. Si nosotros no le ponemos atención al sueldo, a los salarios, a que no puede ser que un venezolano siga sin la moneda nacional, que un venezolano, un trabajador que hoy está en sintonía de todo esto, no tiene papel moneda, que cuando va a pagar una cuenta de $20, los $3 los paga con la tarjeta y los 20 con el billete. Bueno, nosotros tenemos que reactivar la economía, que aquí tienen que cesar los bonos, que si nosotros si los bancos no tienen la reducción del encaje, no van a poder dar créditos, que en Venezuela no hay como hacer una transferencia para comprar un producto, que nosotros tenemos que traer los productos triangulados por culpa de unos irresponsables que llamaron a las sanciones, que nosotros tenemos que salir de eso y entrar en un país de progreso, en un país de desarrollo, en un país de entendimiento, que es lo que le hace falta a Venezuela. Por eso se decía, ¿no?, que en estas elecciones se votaba, ¿no?, por elegir un presidente, pero también ese voto tenía otra connotación. Que era con sentimientos encontrados, por cierto. Claro, pero otra connotación, que era un voto a favor de la convivencia democrática. Yo voté por eso. El rescate de la convivencia yo voté por eso. El candidato que yo voté. Hasta ahora todo lo que se conoce, pues parece que los hechos apuntan en esa dirección, afortunadamente, ¿no? Bueno, ojalá, porque es que yo por el candidato que yo voté en la esperanza de que pudiera tener un país distinto, que pudiera llamar al entendimiento, que pudiera llamar al trabajo, que pudiera llamar a la reconciliación, que no estuviera cantando un fraude o llamando a todo lo que sea bloquear al país, que le hace tanto daño, que un comerciante que no tiene nada que ver con la política no puede importar un producto porque hay una sanción y tiene que triangularlo vía Panamá, vía Colombia. ¿Qué es eso? Que cuando estaban la frontera cerrada con Colombia estaban felices, que hoy no tenemos una embajada de Estados Unidos aquí porque decían que había que cerrar la embajada y el consulado porque con eso se le hacía daño al gobierno, y resulta que el gobierno no saca la visa, y el que está en sintonía que tiene que sacar una visa tiene que ir a Colombia, a Panamá, a España, a Portugal, a Uruguay, a Paraguay. ¿Y cuánto le cuesta eso en hotel? ¿Cuánto le cuesta eso en comida? En pasarse 10, 15 días fuera del país para sacar una visa. ¿Qué ganó? ¿Qué se ganó con eso? ¿Qué se ganó? Y ahora otra cosa, qué bueno que hubo el reencuentro en el centro electoral, porque te decían, aquí votan los cubanos. Dejaron de votar los cubanos, entonces era cierto. Aquí dijeron que el REP había que depurarlo. Aquí no se vota hasta que el REP se depure. Bueno, y se depuró el REP. ¿Qué se hizo distinto a que ahora lo que no les pareció en 3 periodos anteriores, ahora sí les pareció bien? Bien, metimos al camino de la estafa, del engaño, de que había un presidente que no era, que además logró
el gran mérito de engañar a dos presidentes, a Trump y a Biden. Eso tiene un mérito, porque engañó a dos, no solamente aquí. Y el apoyo de 70 países. De 63 países, que con eso decían que tenía el apoyo de 63 países, pero cuando llegaba una alcabala aquí en Coche, en el Valle, no lo reconocían. Entonces, ese camino fue un engaño, que tenía una Asamblea Nacional legítima afuera, que no existe, que todavía sigue en el ejercicio de esas funciones, pero desde el punto de vista económico, que tienes un Tribunal Supremo de Justicia que sigue funcionando, dicen ellos, con 2 personas. Bueno, que tienes una fiscal general que existe. ¿Dónde está todo ese engaño y toda esa estafa? El tiempo nos dio la razón, Manuel Felipe. Y ojalá que después de este primer boletín nosotros podamos salir adelante en un país que podamos reconstruir entre todos, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. Esta es una elección muy especial por lo que comentábamos antes, pero también por su impacto internacional, ¿no? Bueno, porque no solo depuramos. La presencia de los veedores, el interés en todas partes. Incluso ya recientemente apareció un mensaje de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial. Un mensaje en tablet surfing. No, pero reconociendo la elección. Así es. El por simple eso. hecho de reconocer es que la yo elección no, es que felicitar por la elección. A mí no me emociona que lo haya. Porque de otra manera sería una injerencia en la Pero Manuel Felipe, y no deja de serlo, que también lo felicite. Porque es que yo no puedo dejar de que si lo felicitó, me parece bien. Y si no lo felicita, no le parece bien. A nadie le duele más a los venezolanos, a Venezuela, que a los venezolanos, Manuel Felipe. No es verdad que los cubanos, los americanos, los brasileños, los de la Unión Europea, los rusos, los chinos, le duele más Venezuela que a los venezolanos. No es verdad, nos duele a nosotros. Entonces, sencillamente somos un instrumento comercial de todos esos países que sencillamente lo que le interesa es el comercio con Venezuela, que es lo correcto, y no tienen que tener ninguna injerencia en el tema político. Yo no quiero un gobierno tutelado por rusos, chinos, cubanos, tal, iraní, no, pero tampoco quiero una oposición tutelada por Estados Unidos. A mí me da vergüenza escuchar cuando alguien dice, ¿y qué pensarán los Estados Unidos? No digas eso porque a los americanos no les va a gustar. Y una pregunta, ¿y por qué yo tengo que hacer algo que tenga que gustarle o no a los americanos si el problema es de nosotros los venezolanos? Ahora, sin duda este voto, pues la votación en general apunta, ¿no?, en la dirección de la búsqueda de la convivencia, de reglas claras, que de alguna manera esto tiene una lectura. pase la página de esta, no confrontación. tenemos el primer boletín, pero yo creo pero ¿qué piensas tú que tendría que ser, digamos, un primer anuncio de cuando sea del ganador? Yo creo que el que haya quedado presidente electo, sea quien sea, tiene que convocar para este martes, miércoles, una gran reunión en el local que así lo considere, para conversar con las personas que pensamos distinto a quienes haya quedado en el gobierno, a quien sea, y convocar a unos y a otros, no a quienes le vayan a aplaudir, porque el que te aplaude muchas veces te está engañando. De todas maneras, el día de hoy pues se vivió, pese a ciertos pronósticos, ¿no?, pesimistas. Bueno, aquí nos dijeron que no iba a haber elecciones, Manuel Felipe, se vivió una jornada muy interesante. Aquí, ¿no?, te dijeron no va a haber elecciones. Ustedes recordarán, el televidente que está hoy en sintonía, yo te garantizo que me dijeron en Fuerte Tiuna y tal que no iba a haber elecciones, que las iban a suspender, que Maduro se iba, que el otro candidato había comprado unos boletos que se iba. O sea, cada quien te fue llenando la cabeza de embustes a la sociedad y eso le ha hecho daño al país, le hace daño a la democracia. Aquí nos juraron que aquí no iba a haber elecciones. No juraron. Hasta hace poco, ¿no? Pero todavía ayer decían que hoy las iban a suspender. Hoy nos decían que las Fuerzas Armadas se iban a presentar divididas. Yo no sé, parece que hubo un mensaje, yo no lo he visto, donde aparece un mensaje desde las Fuerzas Armadas explicando la importancia de la democracia. Pero todo ese tipo de cosas quedaron al traste. Nos dijeron, y te insisto mucho en esto, le dijeron a la gente que no votara, porque votar convalidaba a Maduro. El que votaba lo legitimaba. El que votaba era un arácnido. No me acuerdo cómo es que era, pero... ¿Qué frase? No sé cómo es que se llamaba, arácnido era que le decían. Ajá. Y entonces, ¿y ahora qué pasó? Maduro se fue. Los cubanos dejaron de votar. Vuelvo y te insisto en eso. Tú recuerdas que aquí te decía, los cubanos son los que votan. Votan los muertos. Vota el mismo 30 veces. Vota Superman, vota Batman. Todo eso, ¿dónde quedó todo eso? Para que, gracias a Dios, dijeran en estos días un sector de otro tipo de oposición, que el proceso era robusto y que el sistema era infalible. Bueno, si dijeron eso hace 2 días para sacar a una gente a votar, ojalá que mantengan ese discurso a lo largo del tiempo. Pero lo que es cierto es que los resultados, bueno, lo que se habla de los resultados,
sí establecen un deslinde, ¿no? O profundizan un deslinde que ya existía en el sector de la oposición. Claro. Eso que se ha llamado una oposición que muchos dicen extrema, y la otra oposición que, bueno, asumió Bueno, el mira, compromiso electoral, incluso, y es bueno recordarlo, cuando se firmó aquellos acuerdos en relación al reconocimiento de los resultados, dos pero candidatos no asistieron. que no votaron, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo fueran a desconocer. No, Pero eso llamó la atención porque estableció una diferencia con el resto de los candidatos que sí acogieron, digamos, la necesidad de un acuerdo de este nosotros tipo. fuimos los primeros en proponer, mandamos una carta, el candidato al que yo apoyaba, que no nombraré, el candidato al que yo apoyaba, fue el primero que envió una carta al Consejo Nacional Electoral diciendo, señores, yo quiero ir a firmar ese acuerdo, porque es que yo creo en las reglas de juego. Yo no puedo creer que cuando gano es que es bueno y que cuando pierdo es malo. No, 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 así no es la democracia. Así no son los procesos y usted no puede seguir engañando al ciudadano, primero porque un sector hizo un proceso interno donde excluyó, inhabilitó a otro sector. Inhabilitó a otro sector porque eran puros y purificadores. Y aquí no existe, en Venezuela, después de Jesucristo, Alá, no hay puros y purificadores. Todos somos seres humanos con defectos, con errores y con virtudes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nuestro invitado, José Gregorio Correa. Bueno, vamos al corte, Casi ya una entrevista vamos a para llevar. regresar.